Amén. Hermano, del gracias, muchachas, por ese canto. Y gracias la orquesta y todos los que allí han estado para tocar la buena música, para bendecir al Señor. Voy a invitarles, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 32. Salmo 32, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo número 5. Salmo 32 del 1 al 5. Está bien, queden así sentados, pero sigan la lectura en su Biblia. Y algunos que no traen lentes, parece que yo no traigo. Sí traigo. Pueden verlo en la pantalla, tal vez un poco más grande, pero nunca deje de traer su Biblia. Eso es lo correcto. Y algunos, yo recuerdo un hermano que venía aquí a la iglesia antes de la pandemia, y él no tenía ya la costumbre de traer su Biblia. Y es que la Biblia la traigo en el celular. Y bueno, está bien, yo también traigo la Biblia en el celular, pero cuando vengo a la casa de Dios, traigo también mi Biblia. Y si se me olvida, tengo otra Biblia aquí en la oficina. A veces no sé si lo dejo en un carro o corro con mi esposa o en la casa, pero sé que tengo otra Biblia. Bueno, tengo como unas 5 aquí y de diferente tipo, pero una de uso que puedo usar muy práctica. Esta me la regaló el hermano Armandito Valdovinos, una Scofield de estudio, muy preciosa Biblia, y siempre es la que uso cuando no por alguna razón no traigo mi Biblia, y esta la uso. Está muy afiladita la espada esa, muy buena. Así de que no perdamos. Y si usted no tiene una Biblia, vaya y cómprese una Biblia. Allí en la librería Cristiana Fundamental, ahí en el Centro Cívico, enfrente de la Canaco, allí hay una gran variedad de Biblias. Pídele a los hermanos allí que le recomienden la Biblia que usted puede tener, que usted puede leer, y ellos lo van a hacer. Y hay Biblias para damas, hay Biblias para señoritas, hay Biblias para hombres, hay Biblia para jóvenes, hay Biblias para niños, todas enmarcadas dependiendo de la edad, y son muy hermosas todas. Ahora, cuando nosotros nos convertimos, solamente había Biblias de pasta dura negras, y había algunas Biblias de tipo cartoncillo, vinil, azul, como azul rey, más o menos, como este color, ¿verdad? Y no había más variedad que eso. Y es la Biblia, la palabra de Dios. Luego después ya empezó a haber una variedad. Trajeron Biblias, creo, de Brasil o de Corea, en una gran variedad, y todas muy bonitas, y qué bendición hasta la fecha. Pero es importante tener una Biblia. Cada padre debe estar preocupado que su hijo, su hija tenga una Biblia, ¿verdad? En vez de comprarle el celular, cómprale una Biblia, ¿verdad? Le va a ayudar más la Biblia que el celular a tu hijo o a tu hija. Te lo aseguro, te lo aseguro. Es más, te puedo decir que el celular puede echar a perder a tu hijo o a tu hija. Creo que no lo creen, pero la mayoría de los problemas que yo trato como pastor consejero tienen que ver con los hijos que usan mal su celular. O sea, de 10, 9. De 10, 9. Entonces usted puede ver, de 10, 9, usando mal el celular, están echando a perder sus vidas. De 10, 9. El otro es porque se tropezó y se cayó y le cayó encima al otro, y el otro se enojó y se molestó.
Pero los otros 9 problemas tienen que ver con el celular. Entonces, mejor quítaselo y cómprale una Biblia. Yo sé que va a brincar, va a patalear, pero no se va a morir. No se te va a morir. Puede ser que se suicide, pero no se te muere. No se te muere a ti, él se va a suicidar. Pero bueno, no queremos tampoco eso. Por supuesto que no, ¿verdad? Solamente que hoy en día hay cosas que posiblemente nos están echando a perder en vez de ayudar. Vamos allí al Salmo 32. Y todavía no comienzo a predicar, hermanos. Es nomás un comentario. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vamos a orar. Padre, te pido nos ayudes para predicar tu palabra. ¿Cómo necesitamos este mensaje? Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento para compartirlo, transmitirlo y que pueda ser de bendición a toda tu gente aquí en esta mañana congregada en tu iglesia. Gracias, mi Señor, nos ponemos en tus manos, te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Quiero hablarles en esta mañana acerca de por qué es necesario confesar pecados. ¿Por qué es necesario confesar pecados? El salmista lo mencionaba en el versículo número 3, de ahí del Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Yo nunca he visto huesos envejecer, no se alcanza a ver, pero el salmista se sentía que aún hasta sus huesos le dolían por causa de que no confesaba sus pecados. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esto habla de que emocionalmente él no tenía paz, él no tenía gozo, él tenía una agonía espiritual por causa del pecado. En mi gemir todo el día. Luego dice en el versículo número 4, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Hermanos, tarde que temprano, cuando el pecado no tiene solución, tarde que temprano, Dios va a agarrar cuentas, va a pedir cuentas con el pecado. Por eso dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Entonces Dios va a pedir cuentas. Lo aprendimos también en esta mañana, allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 30, si mal no recuerdo, ¿verdad? Que Jeremías habla del pueblo de Dios, de cómo Dios mostró su misericordia y su gracia. Y Dios le dice, sin embargo, te castigaré, le dice, por lo que hiciste, de todas maneras te castigaré. Aunque Dios lo iba a perdonar y lo iba a limpiar de su pecado y lo iba a restaurar, pero dice, pero aún así, de todas maneras te castigaré, y lo castigó, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades, ¿qué dice? De verano. Es bien bonito cuando vamos a la montaña. No sé cuántos ustedes han ido a Tijuana, en el mes de marzo, enero, febrero, marzo, abril, y todos los cerros están verdes. El campamento, ¿verdad? Sale un pasto verde y se ve hermoso, y todos los cerros por todas partes.
es un verde precioso, pero luego llega el verano y cuando vamos ahora en el verano todo está ¿qué? Seco, ya. El verdor de la primavera se acabó y ahora está seco. Y más ahora que no llueve tanto como antes, pues más pronto se seca. Pero es muy bello. Hemos estado allá en los tiempos de primavera y todo es bello, así hasta como que el espíritu se renueva por la naturaleza de Dios, la creación de Dios. Y ya cuando vamos ahora, vimos recientemente, ahora en el campamento, que ni los manzanos dieron manzanas. No miramos ningún árbol con manzanas ahora, allá en el campamento. Yo sé que algunos dicen, pastor, ¿hay manzanas? No, no están en el campamento, están en el camino al campamento. Hay un lote antes de la entrada del campamento, en el terreno antes, ahí están las manzanas, los manzanos. Hoy no hay manzanos. Como que es un año que no hubo fruto, no hay manzanos. Y los caballos que están allí, son los que se comen las manzanas, ¿verdad? Y cuando hemos ido en este tiempo, los caballos que las personas tienen allí, ellos están comiéndose las manzanas. Muchos años antes era un huerto de manzanas allí y se han secado los árboles a través de los años, se han secado y cada año se seca 1, 2, posiblemente hoy queden unos 8 o 10 árboles a lo más, y ya con media vida, ya ni siquiera así tan frondosos como antes. Pero así es, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. No es lo mismo lo verde a lo seco. Entonces dice el salmista lo que hizo en el versículo 5, dice la palabra de Dios, mi pecado te, ¿qué dice? Eso es lo que hace la diferencia. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de, ¿qué dice? Gloria a Dios que tenemos un Dios que perdona. No solamente es misericordioso, no solamente es bondadoso, no solamente es bueno, pero es un Dios que perdona. Gracias, Señor, porque perdonas. Ahora, como hemos aprendido semanas anteriores, el pecado es cruel. Seguir el camino del pecado, cualquiera que sigue el camino del pecado no va a terminar bien. El pecado, tarde que temprano, nos cobra la factura, nos arregla cuentas y entonces puede ser que suframos y lloremos como el salmista lo estaba haciendo aquí. Quisiera, para empezar en esta mañana, tratar de hacer una ponderación acerca de lo que los alcances del pecado. Póngame atención. El pecado echa a perder los mejores cristianos. El pecado echa a perder las mejores familias. El pecado echa a perder los mejores hogares. El pecado echa a perder los mejores matrimonios. El pecado echa a perder los mejores hijos. El pecado echa a perder las mejores hijas. Muchos padres jamás pensaron que sus hijos se echaran a perder por el pecado cuando los vieron pequeños, chiquitos, tiernos. Qué hermosos son los niños. Qué lindos son los niños. Ahora, hay algunos que necesitan un poco de ayuda de Dios para que se compongan, ¿verdad? Pero bueno. Pero qué lindos son. Pero la vida es que no quedan como niños, crecen. Y uno como padre o los padres que tienen hijos perdidos por el pecado, echados a perder por el pecado, jamás pensaron que su bebé, su bebita, su bebé, iban a echar a perder sus vidas por el pecado. El pecado echa a perder los mejores hijos.
El pecado echa a perder los mejores ministerios. El pecado echa a perder las mejores vidas. El pecado echa a perder los mejores planes. El pecado echa a perder los mejores proyectos. El pecado echa a perder los mejores propósitos de vida. En sí, el pecado lo echa a perder todo. Preguntémosle a Adán y Eva, que ellos vivían en el paraíso, donde todo era hermoso y en la providencia de Dios todo estaba provisto. Y así, en un momento, de un día para otro, las cosas ya no fueron iguales. El pecado es cruel. El pecado es malo. Y hoy en día que la gente a lo que la palabra de Dios llama pecado, ya no le llama pecado. Lo que vamos a ver es entonces un mundo lleno de maldad. Por eso las cosas no se componen. Si tú creías que con nuestro gobierno ahora se iban a componer las cosas, tengo malas noticias, están peor las cosas hoy en día. Porque el problema de la humanidad no se compone con una ley humana o del gobierno o una legislación de un congreso de determinada nación. No se compone con eso. El problema del pecado del ser humano solo se compone con Cristo en el corazón. Y también se compone con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y donde no hay la palabra de Dios, pues ¿qué queda? Más que una vida llena de pecado. Dicha esta ponderación, seguiré el mensaje con este punto que todavía no empiezo, pero todavía estoy en la introducción. Hay pecados con los cuales más batallamos nosotros los cristianos. Puede ser de una clase, de una manera, de una forma, de otra forma, pero hay pecados en los cuales son muy comunes o pueden llegar a ser muy comunes entre los cristianos, porque esos pecados somos tentados y somos confrontados los cristianos cada día. ¿De qué está hablando, pastor? Estoy hablando de desobediencia, estoy hablando de rebeldía, estoy hablando de necedad, estoy hablando de mundanalidad, estoy hablando de hipocresía, estoy hablando de carnalidad, estoy hablando de crítica, estoy hablando de ingratitud, estoy hablando de falta de fe, estoy hablando de enfriamiento espiritual, estoy hablando de indiferencia, estoy hablando de mentiras. Y que aquí no hay chismes. Gracias a Dios que aquí no hay. Hay pecados más fuertes, más serios, más señalados, más condenables. La inmoralidad, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la borrachera, los vicios, las drogas, las páginas de internet inapropiadas, indecentes, inmorales. Hay tantas cosas. Las modas irreverentes. Hay tantos pecados, tantas cosas. Somos asediados. Es como dice Hebreos 12:1. Vamos a Hebreos 12:1. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos, ¿qué dice? Mira, hermanos, lo que he mencionado, el pecado nos asedia a unos de una manera, a otros de otra manera, a otros de otra manera. Somos asediados por el pecado, somos confrontados por el pecado, somos tentados por el pecado. Y en medio de todo el mundo lleno de pecado y de maldad, estamos llegando en los tiempos. A propósito, la Biblia dice que la venida del Hijo del Hombre sería como en los tiempos de Noé.
Estamos llegando a esos tiempos. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Note usted, todo estaba corrompido. Todo estaba pervertido. Creo que la palabra de Dios se cumple. Creo entonces que si dijo Jesús que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé, donde todo estaba corrompido y pervertido, creo que no estamos lejos en que Cristo venga entonces. Porque miramos las cosas como están hoy en día. Y me atrevo a decir el hecho de que no estoy diciendo del mundo muchas veces, sino a veces nuestros propios hijos o nuestras propias hijas o aún nosotros mismos como padres, que somos tentados, somos confrontados, somos asediados por el pecado y le hacemos más caso al pecado que a Dios. Nos rendimos al pecado en vez de rendirnos a Dios. Nos sometemos al pecado en vez de someternos a Dios. Y somos a veces desleales, somos a veces ingratos, somos a veces desobedientes, somos a veces malagradecidos, somos de muchas formas. Simplemente, y luego tratamos siempre de justificarnos. Así soy yo. Sí, mijito, así somos, pero Dios no quiere que así seamos. Ahora en Cristo hay una nueva manera de vivir. Hay una nueva forma de vivir. No, es que así somos los Gutiérrez. Pues no me importa cómo sean los Gutiérrez. O como es, así somos los García. ¿No? ¿Qué importa cómo sean los García? Lo que importa es que dice Dios cómo tú y yo debemos de vivir. Eso es lo que importa. Pero somos asediados. Y más de una vez o en ocasiones cedemos al pecado, cedemos a la tentación, nos rendimos al pecado, nos rendimos a la tentación. Hay prácticas que no se superan, hay conductas que están mal, que no se corrigen. Hay formas de hablar inapropiadas para la boca de un cristiano. Y todo eso hace necesario que aprendamos a confesar nuestros pecados. Dios lo menos que quiere es que nosotros volvamos a estar bajo el yugo del pecado, esclavizados al pecado. No. Si en Cristo hay verdadera libertad, hay una verdadera vida. En la oración modelo con la cual nuestro Señor Jesucristo enseñó a orar a sus discípulos, una parte habla de confesar pecados. Lucas 11 del 1 al 4 dice la palabra de Dios. Lucas 11 del 1 al 4 nos dice la palabra del Señor. Y ya se me durmió ahí el de la pantalla, hermanos. Ni modo, voy a buscarlo yo ya. Dice la palabra del Señor: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Versículo 4, léalo conmigo. Y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos. El Señor Jesucristo está haciendo una referencia clara que mientras estemos aquí en esta tierra vamos a fallar, vamos a errar, vamos a pecar. Pero qué bendición que tenemos un Padre Celestial que nos puede perdonar, que nos puede perdonar, que nos puede limpiar.
que nos puede levantar, que nos puede restaurar. Perdónanos nuestros pecados. Esto lo digo porque pudiera haber alguno de nosotros que pudiera decir: no, pastor, yo ya entré en el terreno de la perfección, yo no peco. Porque solo los perfectos verán a Dios. Porque solo los perfectos van a entrar al cielo. Tengo noticias para ti. La verdad que los que van a ir al cielo, ninguno es perfecto. Solamente hay uno perfecto, se llama Jesús. Todos los demás somos gente que la regamos y que hacemos cada cosa que si no fuera por la misericordia de Dios, no recibiríamos perdón. Y por eso vamos al cielo, no porque nosotros somos algo, sino por lo que Él hizo por nosotros. Él pagó el precio de nuestro pecado. Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Jesús está diciendo: perdona nuestros pecados. Y esto también aclarando, no porque Cristo está enseñando a los discípulos a orar y lo que debe de contenerle una oración. Cristo está mostrando, está diciendo esto, no porque Él haya pecado. La Biblia dice que Cristo fue tentado con toda clase de tentación humana, pero ¿sin qué? Sin pecado. Por eso fue acepto el sacrificio de Cristo ante la justicia divina, ante el tribunal divino. Fue acepto el sacrificio de Cristo porque fue hecho por una persona sin pecado, que nunca ha pecado. Por eso tu sacrificio, mi sacrificio, no puede ser acepto ante el tribunal divino, porque nosotros sí hemos pecado. Mensaje: 5 puntos, 6 puntos. ¿Por qué es necesario confesar pecados? Número 1, para los que anotan: confesar nuestros pecados nos produce libertad del pecado. O sea, Dios no quiere que estemos nosotros subyugados al pecado. Dios no quiere que estemos nosotros subyugados a un pecado y que siempre tengamos que hacer ese pecado, practicar ese pecado, ver ese pecado, porque la Biblia dice también que el que practica el pecado es del diablo. Pero cuando pecamos nosotros, no nos podemos quedar así sometidos, sujetos a ese pecado. No, por eso tenemos o podemos confesar nuestro pecado para estar en la libertad de Cristo. En Gálatas 5:1 dice la palabra de Dios. Gálatas 5:1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, dígame qué, firmes. ¿Cómo quiere vernos Dios? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y luego note lo que dice: y no estéis otra vez, dígame qué, sujetos al yugo de qué. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? El pecado. El pecado. Entonces, Dios nos quiere ver libres. ¿Qué necesidad de que usted y yo vayamos otra vez allí a subyugarnos ante un pecado? Cualquiera de todos los que hemos mencionado, y todos los que ni he mencionado siquiera. Y no me venga con que es que yo soy así. Pues Dios no quiere que usted sea así. Hay un modelo que debemos de seguir, es el modelo de Cristo. Para que no sea así como usted es, no sea así como yo soy, sino como Cristo quiere que sea. Como dice la palabra de Dios: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces dice la palabra aquí: está pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El pecado nos esclaviza. Por eso es importante, hermano, que si de alguna manera has errado, hemos errado, has fallado, hemos fallado, si de alguna manera, mejor arreglemos cuentas con Dios.
Y mejor arreglemos cuentas con Dios antes de que sea demasiado tarde. Y mejor arreglemos cuentas de Dios, porque puede haber pecados que nos subyugan, nos someten, porque el pecado en muchas maneras puede ser agradable, puede ser sabroso, puede ser divertido. Y hoy vivimos en esos tiempos donde la gente anda buscando lo divertido, lo agradable, lo sabroso, el placer. Y de repente vas a encontrarte que tal pecado te tiene del cuello. Ya no tienes paz, ya no tienes gozo. Todo te irrita, todo te molesta. Porque le has dado oportunidad que ese pecado tome control de tu vida. Y tú o yo lo permitimos. En Romanos capítulo número 6, versículo número 16 al 18, dice la palabra de Dios, Romanos 6, 16, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para la justicia? Versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¡Qué bendición! En esta enseñanza, en esta forma de doctrina, está diciendo la enseñanza que tenemos de la palabra de Dios, no es para gente que esté esclavizada al pecado, es para gente que esté libre del pecado. Versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la que, hermanos. Ahora vivimos una vida justa, una vida que agrada a Dios, una vida muy diferente a la vida que vivíamos antes. ¿Por qué es necesario confesar nuestros pecados? Porque cuando confesamos nuestros pecados, eso nos produce libertad del pecado. Libertad. Número 2, ¿por qué es necesario confesar pecados? Porque al confesar nuestros pecados se restablece nuestra comunión con Dios. ¿Qué fue lo que quebró, rompió, cortó la relación de Adán y Eva con Dios? Cuando todo era maravilloso y extraordinario. Cuando ellos tenían una comunión, cuando ellos caminaban juntos, cuando ellos hablaban juntos, tenían una comunión tan cercana. ¿Qué fue? El pecado. El pecado hoy en día interrumpe nuestra buena comunión con Dios. Cuando Dios nos ve a nosotros que pecamos, es como en alguna manera comparable cuando Él vio a su Hijo en la cruz del Calvario y su Hijo pudo clamar, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque por primera vez en toda la eternidad, Dios el Padre quitó el rostro de Dios el Hijo por el pecado que Él estaba cargando. No el pecado de Él, sino mis pecados y tus pecados. Y cuando nosotros pecamos, yo creo que Dios cierra los ojos, mueve la cabeza y dice, no. Se interrumpe nuestra comunión con Él. No es lo mismo. No sé, ¿alguien me está escuchando todavía? Nos dice la palabra de Dios en el libro de 1 Juan 1:7. Nos dice la palabra del Señor, 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿Qué dice, hermanos? Lo que hace que tengamos comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, comunión unos con otros, es que cuando confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y se establece otra vez la comunión.
El ejemplo lo tenemos en la historia del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículo 17 al 18. Pues no tenemos tiempo de leer toda la historia. Lucas 15, 17 dice: y volviendo en sí, cuando estaba en el chiquero de los puercos, cuando estaba en lo más duro, en la consecuencia del pecado, lo más terrible, el punto más miserable y nauseabundo en el cual este muchacho se encontraba, dice, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo. ¿Y qué dice? Esto es lo que voy a hacer, voy a confesar mi pecado. Voy a ir a pedir perdón a mi padre. Versículo número 19, vamos a seguir leyendo aquí la lectura porque para ver qué fue lo que hizo. Dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. 20, vámonos rápido. Y levantándose, no esperó más. Es lo interesante, no esperó más. No esperó a caer más a fondo. No esperó a que ya no había remedio. No esperó a que todo estaba perdido. No, todavía tenía la vida, tenía conciencia, estaba consciente y dijo: en la casa de mi padre hay mucho pan, voy a ir y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme tan solo como uno de tus trabajadores. Y dice: y levantándose, no la pensó, yo voy a arreglar esto con Dios, voy a arreglar esto con mi padre. Levantándose, vino a su padre, y cuando uno estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Así es, siempre está Dios, que es lento para la ira y grande ¿en qué? Misericordia. Dice: y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Versículo número 21 nos dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo número 22, pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esto habla de la restauración que siempre el padre quiere tener para sus hijos. Y se restablece la comunión cuando confesamos nuestros pecados. Esa comunión que se interrumpe cuando hacemos algo que no agrada a Dios. Esa comunión que se corta cuando pecamos se vuelve a restablecer otra vez cuando confesamos nuestro pecado, reconocemos y decimos: Padre, hemos pecado, perdónanos. Y el Padre va a estar allí. Qué bueno es nuestro Dios, amén. El pecado siempre nos separa de Dios y la manera de volver a restablecer esa comunión es confesando nuestros pecados. Número 3. Dijimos: ¿por qué es necesario confesar pecados? Porque confesar pecados, nuestro pecado nos produce libertad del pecado. También porque nuestros pecados, cuando confesamos nuestros pecados, se restablece la comunión con el Padre. Número 3, ¿por qué es necesario confesar pecados? Porque el confesar nuestros pecados somos librados de enfermedades. Hermano, los pecados producen enfermedades. No quiero decir que todas las enfermedades son resultado de pecado, ¿verdad? Como en el capítulo 9, cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús le dice: no, ni pecó sus padres ni pecó ellos, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Pero el pecado muchas veces trae enfermedades. Nos dice 1 Corintios 11:29, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, ¿qué dice? Hasta se mueren de la enfermedad, van a la muerte. Cuando hay pecados no confesados, cuando hay pecados que no se arreglan con Dios, muchos de estos pecados producen enfermedad.
En Santiago deja ver eso también. Santiago capítulo 5, verso 14 dice la palabra de Dios. Santiago 5, 14 nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y luego dice: y si hubiere cometido pecados, le serán, ¿qué dice? Pues necesariamente tiene que confesarlos. Y a veces cuando nuestra vida está quebrantada, es un tiempo igual para ponernos a cuentas con Dios y decir: Señor, ¿dónde te fallé? ¿Qué hice? ¿Qué te ofendí? Y tal vez la enfermedad en casos no tenga que ver con las cosas que Dios te va a hacer recordar, pero puede ser que si hubo algo que te está produciendo, un pecado que te está produciendo una enfermedad, pero puede ser una colección de pecados que no hemos confesado. A veces cosas como: yo a ese hermano no le hablo. ¿Eso es pecado? Esa familia, yo no me llevo con ellos. ¿Eso es pecado? ¿Cómo podemos amar a Dios que no hemos visto y aborrecer a nuestros hermanos que sí hemos visto? Tal vez no lleguemos a ser los mejores y más grandes amigos y más grandes compañeros de la fe. Pues no, pero no para sacarnos la vuelta y unos ir por un pasillo y otros por otro para no saludarnos. ¿Alguien me está escuchando? Y allí se te va poniendo una raíz de amargura, un resentimiento en tu corazón, y empiezas a enfermarte, empiezas a empezar a tener enfermedades por tu amargura, por tu resentimiento, por tu rencor, pecados. Número 4. Tengo más versículos, pero no hay tiempo ya. Número 4. ¿Por qué es necesario confesar pecados? Porque al confesar nuestros pecados se purifica nuestra vida ante Dios. Regresando a 1 Juan capítulo 1, versículos 7 al 9, nos dice la palabra de Dios. 1 Juan 1, del 7 al 9, nos dice la palabra del Señor: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, léalo todo. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué, hermanos? De toda maldad. Confesar nuestros pecados purifica nuestra vida ante Dios. Número 5. Confesar nuestros pecados nos hace útiles para la obra de Dios. Cuando hemos pecado, nos volvemos inútiles para servir en la obra de Dios. Pero cuando confesamos nuestros pecados, nos volvemos a ser útiles. Dios nos vuelve a ser útiles para poder ser usados en la obra de Dios. Yo no sé qué cosa a ti, a usted, mi hermano, mi hermana, le para que usted sea útil en la obra de Dios. Pero cualquier pecado que pudiera pararle, porque puede ser que usted fue útil antes en la obra de Dios. Usted también servía antes en la obra de Dios. Pero yo no sé cuál sea el pecado. Déjeme decirle, cualquiera que sea, tiene solución. Solo confiéselo a Dios. La palabra de Dios nos dice del salmista en el Salmo 51, versículo 4, nos dice el salmo aquí del penitente David, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Luego vemos en el versículo número 9, dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ya está confesando.
Y luego dice, cree en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores, y los pecadores se convertirán a ti. Hasta entonces nos volvemos útiles otra vez a la obra de Dios cuando confesamos nuestros pecados. David estaba confesando su pecado, y cuando ya confiesa su pecado dice, entonces voy a volver a ser útil para enseñar a los transgresores sus caminos y a los pecadores que se conviertan a ti. Hasta entonces, queridos hermanos, no importa cuál sea el pecado, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. ¿Por qué es necesario confesar pecados? Porque confesar nuestros pecados nos produce libertad. Porque confesar nuestros pecados se restablece la comunión con Dios. 3, porque confesar nuestros pecados somos librados de enfermedades. 4, porque confesar nuestros pecados purifica nuestra vida ante Dios. 5, porque confesar nuestros pecados nos hace útiles para su obra. Y número 6 y último, porque es necesario confesar nuestros pecados, porque al confesar nuestros pecados nos hacemos aptos para ser bendecidos por Dios y recibir su misericordia. Proverbios 28:13 dice la palabra de Dios. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Léalo conmigo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa. Qué interesante, me gusta la frase cuando dice el que los confiesa y sé qué. Eso habla de arrepentimiento. Hay quienes podemos confesar y no apartarnos, o no apartarnos. ¿Eso es arrepentimiento? No. Cuando lo confiesas y te apartas, eso es arrepentimiento. Cuando la mujer en el capítulo 8 de Juan fue traída a Jesús y los hombres allí le dijeron, hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto del adulterio y la ley dice que debe de ser apedreada. ¿Qué dices tú? Y la pregunta que todos hacemos, ¿y por qué no trajeron al hombre también? No nomás a la triste mujer. ¿Y el hombre qué? ¿Se escapó? ¿Que no lo encontraron en el mismo acto? ¿Que no lo podían agarrar y amarrar y traer a los dos? ¿Por qué a la triste mujer? Y Cristo les da una gran lección. No dice nada, solamente se agacha en la tierra y empieza a escribir. La Biblia no nos dice qué escribía, pero podemos deducir lo que escribía. Él escribía los mandamientos de la ley de Dios y podía decir, no matarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Estaba escribiendo. Y dice que uno a uno de los que acusaban a la triste mujer se fue y se fue. Porque uno, y yo he robado, y yo he mentido, y yo he codiciado, y yo, sí, mis padres, no, hasta les he blasfemado. Y cada uno se fue. Hasta que quedó Jesús con la triste mujer allí. Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban hace un momento? ¿Dónde están? Ninguno, Señor, no hay nadie. Y Jesús le dice, vete, yo tampoco te condeno. Pero Jesús le dijo, no peques más. Diciéndole, si tú vuelves a hacerlo, vas a tener consecuencias como esta y peores. Porque el pecado nunca trae buenas consecuencias. ¿Me escuchaste? Nunca trae buenas consecuencias el pecado, cualquiera que sea. Vete, no peques más.
Al confesar nuestros pecados, nos hacemos aptos para ser bendecidos por Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se arrepiente y se aparta, alcanzará, ¿qué cosa? ¿Cuántas bendiciones Dios ha tenido paradas? Dios las tiene detenidas. Algunos de nosotros posiblemente no vemos la benevolencia de Dios, no vemos las bendiciones de Dios, no las vemos. Queremos ser bendecidos por Dios. Vemos que otros son bendecidos, vemos que otros alcanzan gracia, vemos que otros alcanzan misericordia, y decimos nosotros: ¿y yo cuándo, Dios? Y Dios dice: hasta que confieses tu pecado y te apartes, hasta que arregles cuentas conmigo, porque yo tengo tantas buenas cosas detenidas para ti, pero dártelas es echarte a perder más. ¿Alguien me está escuchando? Entonces yo las tengo aquí retenidas para el día y el tiempo en el cual tú confieses tu pecado y te arrepientas y no peques más. Y entonces yo estoy listo para que fluyan las bendiciones para tu vida, para tu familia. Pero el pecado todo lo detiene. El pecado todo lo para. El pecado todo lo acaba. Todo. Mejor confesemos. Y nos pongamos a cuentas con Dios. Yo necesito ponerme a cuentas con Dios. ¿Cuántos aquí pueden decir: pastor, yo también necesito ponerme a cuentas con Dios? Padre, gracias. Gracias por este momento que podemos venir y podemos confesar ante ti nuestros pecados y pedirte perdón. Ahí donde estás, quieres venir al altar, donde estás, tú quieres doblar tu rodilla, hazlo en este momento. No tienes por qué salir de este lugar cargando con ese pecado que impide que Dios te bendiga, que impide que tú veas la buena mano de Dios. No puedes salir de este lugar. Mejor arregla cuentas con Dios. Padre, ayúdanos. Te necesitamos. Apelamos a tu sangre preciosa, tu sangre pura, limpia, santa, vertida en la cruz, sangre divina, sangre del cielo, sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos limpie, nos haga aptos para estar en tu presencia. Ayúdanos, nos ponemos en tus manos. Vamos a orar, vamos a seguir orando. Voy a cambiar la invitación. Pudiera haber a alguien aquí con nosotros, mi amigo, mi amiga. Usted está aquí, todavía no tiene a Cristo en su corazón. Usted nunca ha tomado una decisión por Cristo. El pecado nos lleva no solamente a consecuencias malas en esta vida, sino a la peor de las consecuencias, la condenación eterna. Pero Cristo vino para traer solución al pecado. Él te quiere perdonar, Él te quiere salvar, Él quiere darte vida eterna. Habrá alguien en esta mañana que pueda decir: pastor, la verdad yo no sé qué sería de mí, no sé qué sería de mi alma. Si yo muriera hoy, no sé dónde pasaría la eternidad. Yo quiero entregar mi vida a Cristo, quiero pedirle a Cristo que me salve. ¿Habrá alguien en esta mañana? Solo levanta tu mano bien alto diciendo: pastor, ore por mí, por favor, yo soy. Ore por mí, pastor. ¿Habrá alguna persona? ¿Habrá alguien aquí? Sí, hay una dama allí, Dios le bendiga. Alguien se va a acercar con usted, le va a hablar de Jesús. ¿Habrá alguien más? Seguimos orando, hermanos. Seguimos orando. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Dice: pastor, la verdad, yo quiero entregar mi vida a Cristo, quiero pedirle a Cristo que me salve.
Si hay alguien más, solo levanta tu mano bien alto, bien alto, bien alto. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Vaya, joven, vaya ahí con él. Vaya ahí con él. ¿Quién más? ¿Quién más? Bendito Dios, gracias por esta dama, este joven. Se les va a hablar el evangelio, que puedan recibir el perdón divino de salvación, de vida eterna. Bendice a los ganadores de almas, que hablen tu palabra y que tu Espíritu Santo tome esa palabra y les implante en su corazón la necesidad de recibir a Cristo, de poner a Cristo en su corazón, de pedir, invitar a Cristo a su vida, a su corazón, y recibirlo como único y suficiente Salvador de su alma. Gracias, Padre. Oh, Padre, qué bendición es poder poner a cuentas contigo. Qué bendición es poder venir ante tu presencia y poder restablecer nuestra comunión y saber que tu bendición puede estar restablecida cada vez que podemos confesar nuestros pecados y apartarnos para alcanzar misericordia. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. En Cristo. Amén. Amén.